En un monte apartado, algo extraordinario ocurrió. Jesús brilló como el sol, y junto a él aparecieron Moisés y Elías. ¿Qué significa esta visión? ¿Por qué el Padre habló desde el cielo diciendo, a él escúchenlo? Hoy descubriremos el misterio de la transfiguración. El evento bíblico. 6 días después de haber anunciado a sus discípulos que debía sufrir y ser rechazado, Jesús toma consigo a 3 de los más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan. Ellos no saben exactamente a dónde van, pero lo siguen con la confianza de quienes ya han visto milagros imposibles. Jesús los guía hacia lo alto de un monte, un lugar apartado, donde el ruido de las multitudes y la presión de los fariseos no pueden alcanzarlos. El Evangelio de Mateo dice que, estando allí, Jesús se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Marcos añade que sus ropas se volvieron de un blanco tan deslumbrante que ningún lavador en la tierra podría haberlas dejado así. Lucas completa el cuadro diciendo que, mientras oraba, el aspecto de su rostro se transformó, revelando una gloria que no pertenecía a este mundo. En ese instante, la historia se abre como un portal. Moisés y Elías aparecen junto a Jesús. Moisés, símbolo de la ley; Elías, representante de los profetas. Ellos conversan con el Maestro, y según Lucas, hablan de su partida, de la cruz que lo espera en Jerusalén. No es una charla ligera, es la confirmación del plan divino que desde el principio unía la ley, los profetas y el cumplimiento en Cristo. Los discípulos, abrumados, apenas pueden procesar lo que ven. Pedro, siempre impulsivo, rompe el silencio. Señor, bueno es para nosotros estar aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es un intento de aferrarse a ese momento eterno, de capturar lo divino con manos humanas. Pero incluso sus palabras quedan eclipsadas por lo que sucede a continuación. Una nube luminosa los cubre. No es cualquier nube, es la Shekinah, la manifestación visible de la presencia de Dios. Y desde esa nube resuena una voz que atraviesa todo temor y toda duda. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Los discípulos caen sobre sus rostros, llenos de terror. El peso de la gloria los supera. Pero Jesús, con la misma ternura que mostró al sanar enfermos y consolar corazones, se acerca, los toca y les dice, levantaos, no temáis. Al abrir sus ojos, ya no ven a nadie más, solo a Jesús. Este detalle es crucial. Moisés desaparece, Elías también. Solo queda Cristo. Porque al final, toda la ley y los profetas encuentran su cumplimiento en él. Los evangelios sinópticos coinciden en resaltar la misma conclusión: Jesús no es un profeta más, ni un maestro entre otros. Él es el Hijo de Dios, el centro del plan eterno de salvación. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó no contar a nadie la visión hasta que resucitara de entre los muertos. Era un secreto sagrado, un anticipo de la gloria que vendría después del sufrimiento. Ese día, los discípulos no solo vieron un milagro. Presenciaron un adelanto del reino, una revelación del Jesús glorificado que un día todos verán. Fue una chispa de eternidad encendida en un monte, confirmando que el camino de la cruz no era derrota, sino la entrada a la gloria. La transfiguración fue más que un evento aislado. Fue la respuesta de Dios a la humanidad: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Un recordatorio de que, por encima de las voces del pasado y las dudas del presente, la única voz que salva es la de Cristo. Contexto de Moisés. Para comprender la magnitud de la transfiguración, necesitamos detenernos en uno de los personajes que aparece junto a Jesús, Moisés. Su presencia en el monte no fue casual, ni un simple detalle pintoresco. Moisés representaba siglos de historia, de lucha, de fe y de revelación divina. Cuando escuchamos su nombre, de inmediato pensamos en el libertador de Israel, aquel niño salvado de las aguas del Nilo que creció en la corte de Faraón, pero que un día, llamado por Dios desde una zarza ardiente, condujo a un pueblo esclavizado hacia la libertad. Moisés fue más que un líder político o militar,
fue el hombre que subió al Sinaí y recibió la ley, las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Fue el mediador entre un Dios santo y un pueblo frágil, el que habló cara a cara con el Señor, como habla cualquiera con su amigo, Éxodo 33:11. En la mente judía, Moisés era sinónimo de la ley. Todo lo que regulaba la vida del pueblo, los mandamientos, las normas de pureza, las festividades, la justicia, todo estaba ligado a la revelación que Moisés transmitió. Por eso, verlo aparecer junto a Jesús en el monte de la transfiguración tenía un peso enorme, era como si la ley misma estuviera testificando que Cristo era el cumplimiento de todo lo que ella anunciaba. Pero hay algo aún más profundo. Moisés mismo había anhelado ver lo que en ese monte estaba ocurriendo. En Deuteronomio 18:15, Moisés profetizó: «Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis». Esa fue una promesa mesiánica. Moisés sabía que vendría alguien mayor que él, alguien que no solo intercedería por el pueblo, sino que sería la misma respuesta de Dios a la condición humana. En cierto sentido, la aparición de Moisés junto a Jesús fue la confirmación de que la espera había terminado. El profeta que él anunció estaba allí, resplandeciendo con gloria. Además, hay un detalle fascinante. Moisés murió en el monte Nebo, viendo la tierra prometida desde lejos, sin poder entrar en ella. Su historia parecía inconclusa, como si hubiera quedado al borde de la promesa. Pero en la transfiguración, Dios lo coloca finalmente en otra montaña, no para ver Canaán, sino para contemplar al verdadero prometido, Jesús, la tierra de reposo eterna. En Cristo, Moisés entra en la promesa que no alcanzó a ver en vida. Esta conexión nos habla de algo vital: la ley por sí sola no podía llevarnos a la plenitud. Moisés llevó al pueblo hasta la frontera, pero no más allá. Del mismo modo, la ley prepara, instruye, disciplina, pero no salva. Solo Cristo lo hace. Y esa es precisamente la escena que contemplamos en el monte: Moisés, el representante de la ley, rindiendo testimonio ante aquel que cumple la ley en su totalidad. Por eso, cuando la voz del cielo declara: «Este es mi Hijo amado, a él oíd», está señalando un cambio de enfoque. No se trata de descartar a Moisés, sino de mostrar que su misión encuentra su plenitud en Jesús. La ley fue buena, fue santa, fue necesaria, pero fue solo un tutor, un guía hacia Cristo. El apóstol Pablo lo resume en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. En otras palabras, la ley abre el camino, pero es Jesús quien lo recorre por nosotros. La aparición de Moisés en la transfiguración nos recuerda que la fe no es una ruptura con la historia de Israel, sino su cumplimiento perfecto. Todo lo que Moisés entregó apuntaba hacia Cristo. Y todo lo que Cristo hizo elevó la ley a su verdadera intención, no como un código de reglas externas, sino como una transformación del corazón. Cuando contemplamos a Moisés al lado de Jesús, estamos viendo un puente entre lo antiguo y lo nuevo, entre el pacto de piedra y el pacto de gracia. La transfiguración nos enseña que la ley no se queda atrás como algo descartado, sino que se ilumina con su verdadero sentido en Cristo. Así, Moisés no está allí para robar protagonismo, sino para señalarlo. Su figura nos recuerda que, al final, todo lo que Dios habló desde el Sinaí encuentra su eco más profundo en el monte de la transfiguración. Y ese eco resuena hasta hoy. No basta con tener mandamientos, necesitamos al Hijo amado; no basta con conocer la ley, necesitamos conocer al que la cumplió por nosotros. Contexto de Elías. Si Moisés representaba la ley, Elías era la encarnación de los profetas. Su presencia en el monte de la transfiguración no fue un simple adorno simbólico, fue una declaración espiritual profunda: todo lo que los profetas habían anunciado, todo lo que habían denunciado y esperado, encontraba su cumplimiento en Cristo. Elías es uno de los personajes más fascinantes de la Escritura. Surge de repente en la historia, sin genealogía detallada, sin presentación extensa. En Primera de Reyes 17 simplemente aparece con estas palabras: Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad.
Su irrupción fue como un relámpago en medio de la oscuridad, anunciando sequía sobre Israel a causa de la idolatría del rey Acab y su esposa Jezabel, quienes habían arrastrado al pueblo tras el culto a Baal. El ministerio de Elías se caracterizó por el poder y el fuego de Dios. Fue el profeta que multiplicó la harina y el aceite de la viuda de Sarepta, el que clamó al cielo y vio descender fuego que consumió el sacrificio en el monte Carmelo, demostrando que Jehová era el verdadero Dios. Fue también el que oró y vio llover después de años de sequía. Su vida estaba marcada por milagros que desafiaban la lógica, pero también por momentos de profunda soledad y quebranto. Quizá la escena más recordada de su ministerio fue el desafío en el monte Carmelo, Primera de Reyes 18, cuando enfrentó a 450 profetas de Baal. Allí, con un altar sencillo y una oración breve, el fuego del cielo cayó, dejando en claro que no había otro Dios sino Jehová. Esa escena anticipaba lo que Cristo mismo haría, revelar con poder y gloria que Él era la verdadera respuesta frente a los ídolos del mundo. Pero Elías también conoció la fragilidad. Después de aquella gran victoria, huyó al desierto, abatido y temeroso, deseando incluso morir. Allí experimentó la ternura de Dios, que no se manifestó en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Este detalle es crucial. Elías nos muestra que la misión profética no es solo confrontar con fuego, sino también escuchar la voz suave del Espíritu. Otro aspecto sorprendente de Elías es que no conoció la muerte física. Según Segunda de Reyes 2, fue arrebatado al cielo en un carro de fuego, dejando tras de sí a su discípulo Eliseo con una doble porción de su espíritu. Este misterio alimentó la esperanza mesiánica del pueblo de Israel. El profeta Malaquías lo dejó escrito claramente: «He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible». Malaquías 4:5. Por eso, en tiempos de Jesús, muchos esperaban que Elías regresara literalmente como un precursor del Mesías. De hecho, los discípulos le preguntaron a Jesús por qué los escribas decían que debía venir Elías primero. Y Jesús respondió que Elías ya había venido en la persona de Juan el Bautista, quien vino con el espíritu y el poder de Elías, Lucas 1:17. Entonces, ¿por qué aparece Elías en la transfiguración? Su presencia es la confirmación de que las profecías convergen en Jesús. Elías no regresa para anunciar algo nuevo, sino para señalar al cumplimiento. El Mesías prometido estaba allí, resplandeciendo con gloria. Así como Moisés había visto de lejos la promesa, Elías regresa para ver al prometido mismo, al que todos los profetas anunciaron. Hay un detalle hermoso: Elías fue arrebatado sin ver muerte, y Moisés murió sin entrar a la tierra prometida. Ambos, de maneras distintas, quedaron en espera de algo mayor. Y en el monte de la transfiguración, ambos encuentran en Jesús la plenitud de lo que les faltaba. Moisés contempla la promesa cumplida. Elías, que fue llevado al cielo, regresa para testificar que Cristo es la conexión entre cielo y tierra. La misión de Elías fue encender la fe en tiempos de oscuridad, derribar ídolos y preparar al pueblo para volver al Señor. Esa misión encuentra eco en Cristo, que vino a encender un fuego que nunca se apagará, a derribar la idolatría de este mundo y a reconciliar al hombre con Dios. Cuando lo vemos en el monte, conversando con Jesús, entendemos que su papel profético no terminó en el Antiguo Testamento. Su figura es un recordatorio de que toda verdadera profecía apunta a Cristo. Ni las señales, ni el fuego, ni los milagros tienen valor por sí solos. Su propósito siempre fue señalar al Hijo amado. La voz del cielo lo confirma una vez más: «Este es mi Hijo amado, a él oíd». En otras palabras, ya no basta escuchar solo a Moisés o a los profetas. Ahora la palabra final, definitiva, está en Jesús. Él no anula a los profetas, los cumple. Él no apaga el fuego de Elías, lo convierte en una llama eterna que arde en el corazón de la fe. ¿Tú qué opinas? Deja un comentario mientras ves esto. Responderé a todos los comentarios. Ley y profetas unidos en Cristo. El monte de la transfiguración no fue un espectáculo aislado, fue un momento teológico de convergencia. Allí,
ante los ojos de Pedro, Jacobo y Juan, Moisés y Elías aparecen al lado de Jesús. No son simples figuras decorativas, representan los dos grandes pilares sobre los que se sostenía la fe de Israel, la ley y los profetas. Moisés encarna la Torá, los mandamientos dados en el Sinaí, el camino de la obediencia y la santidad que marcó la identidad del pueblo de Dios. La ley fue luz para guiar a Israel, espejo que revelaba su pecado, y maestro que lo conducía a la necesidad de un redentor. Pero la ley por sí misma no podía dar vida, solo señalaba hacia algo mayor. Elías, en cambio, representa la voz de los profetas, aquellos hombres levantados por Dios para confrontar al pueblo cuando se desviaba y para anunciar la esperanza de un futuro mejor. Ellos denunciaban la idolatría, clamaban por justicia y hablaban de un Mesías que vendría a restaurar todas las cosas. Que Moisés y Elías aparezcan conversando con Jesús es la señal de que toda la historia de Israel encuentra su centro en él. La ley había preparado el terreno, los profetas habían encendido la expectativa, y en Cristo ambas corrientes se funden en cumplimiento. Por eso Jesús mismo lo declaró en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Esto es crucial, Jesús no destruye la ley ni invalida a los profetas. Él los trasciende porque los lleva a su plenitud. En él, los sacrificios que Moisés instituyó encuentran su sentido definitivo, el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. En él, las palabras proféticas hallan su respuesta, el Mesías prometido que trae salvación no solo a Israel, sino a todas las naciones. La escena también muestra un contraste intencional. Mientras Pedro, atónito, sugiere levantar 3 enramadas, una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías, la voz del cielo interrumpe, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Mateo 17:5. En otras palabras, Moisés y Elías son importantes, pero no son el centro. La última palabra, la revelación suprema, está en Cristo. La convergencia de ley y profetas en Jesús también nos enseña algo profundo sobre la Escritura en su totalidad. La Biblia no es un conjunto de libros dispersos con mensajes aislados. Desde Génesis hasta Malaquías, cada página apuntaba hacia Él. Jesús es la llave que abre el sentido de las Escrituras, el hilo que une las historias, el destino al que conducían todas las promesas. Esto nos recuerda la escena de Camino a Emaús, donde Jesús mismo explica a los discípulos que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Lucas 24:27. Lo que ocurrió en aquel camino es la confirmación de lo revelado en el monte, la ley y los profetas no tenían un fin en sí mismos, sino en Cristo. Por eso, la transfiguración no es solo una visión gloriosa del rostro de Jesús, es una lección viva de hermenéutica divina. La ley sin Cristo se convierte en peso insoportable. Los profetas sin Cristo quedan como voces en el desierto. Pero en Jesús, ambos se iluminan y cobran sentido eterno. En esa unión descubrimos que la justicia exigida por la ley y la esperanza anunciada por los profetas se encuentran satisfechas en la persona de Cristo. Él no solo enseña el camino, Él es el camino. No solo habla la verdad, Él es la verdad. No solo promete vida, Él es la vida. El monte, entonces, se convierte en una proclamación visual de la unidad de toda la historia de salvación, la ley y los profetas ceden su lugar de honor al Hijo amado, aquel a quien debemos escuchar. La voz del Padre. En el monte de la transfiguración no solo hubo luz, no solo hubo personajes históricos, sino que también hubo una voz. Una voz que no provenía de Moisés ni de Elías, ni siquiera de Jesús. Fue la voz suprema, la del Padre, que retumbó desde la nube resplandeciente y declaró, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd, Mateo 17:5. Este detalle no es menor. En toda la Escritura, cada vez que Dios mismo habla directamente, el momento marca un giro trascendental en la historia de la fe. Así fue en el Sinaí, cuando la voz de Dios entregó la ley a Moisés. Así fue en el Jordán, cuando Jesús fue bautizado y el cielo se abrió.
Y así vuelve a suceder aquí, en el monte, el Padre confirma públicamente la identidad y misión de su Hijo. La declaración tiene 3 elementos clave. Este es mi Hijo amado. El Padre no deja lugar a dudas sobre quién es Jesús. No es simplemente un maestro sabio ni un profeta más. Es el Hijo eterno, aquel que comparte la esencia divina, el único digno de recibir adoración. En quien tengo complacencia. Esta frase nos remite al bautismo de Jesús, Mateo 3:17, mostrando continuidad. El Padre está plenamente satisfecho con la obediencia del Hijo, con su vida sin mancha, con su entrega perfecta. A él oíd. Aquí se marca la transición de pactos. Ya no es Moisés, con la ley, ya no es Elías, con los profetas. Ahora la autoridad final está en Cristo. El tiempo de la preparación ha llegado a su fin. La revelación plena está en Jesús, y el mandato para la humanidad es claro: escucharle y obedecerle. Este mandato a Elohim tiene un eco profundo en la historia de Israel. Moisés había anunciado en Deuteronomio 18:15: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. La voz del Padre confirma que Jesús es ese profeta prometido, pero no solo un profeta, es el cumplimiento mismo de la profecía. La voz también revela algo más: el cambio de enfoque en la relación con Dios. El antiguo pacto se basaba en obedecer la ley escrita, el nuevo pacto se centra en escuchar al Hijo. La autoridad ya no está en tablas de piedra, sino en una persona viva. La transición del monte Sinaí al monte de la transfiguración marca la evolución de la revelación, de la letra a la palabra encarnada. Para los discípulos, escuchar esta voz fue tan impactante que cayeron sobre sus rostros llenos de temor, Mateo 17:6. Y es que cuando Dios habla, las máscaras caen y el corazón se estremece. Pero Jesús se acerca, los toca y dice: levantaos, no temáis. La voz del Padre revela su gloria, pero la voz del Hijo comunica su gracia. La enseñanza es clara: la voz más alta, la voz definitiva, es la del Padre apuntando hacia el Hijo. Todo lo demás, leyes, ritos, profecías, eran preparativos. Ahora, en Cristo, tenemos la revelación completa. El cielo mismo ha hablado, y ha dejado establecido que la última palabra es Jesús. Sinaí versus Transfiguración. La historia bíblica está llena de montes. Y cada monte revela algo de la relación entre Dios y la humanidad. 2 de ellos marcan momentos cumbre: el monte Sinaí y el monte de la Transfiguración. Ambos están cubiertos por una nube de gloria, ambos están envueltos en misterio divino, pero lo que significan y lo que revelan son profundamente distintos. En el monte Sinaí, Éxodo 19-20, Dios descendió entre truenos, relámpagos y fuego. La tierra tembló y el pueblo se llenó de temor. Allí, Moisés recibió las tablas de la ley, escritas por el dedo mismo de Dios. El mensaje era claro: Dios es santo, y para relacionarse con él, Israel debía obedecer su ley. El Sinaí fue un monte de distancia, el pueblo no podía acercarse, no podía tocar la montaña, so pena de morir. Fue un monte que reveló la grandeza y la santidad de Dios, pero también la separación entre el cielo y los hombres. En cambio, en el monte de la Transfiguración, Mateo 17, no hubo truenos ni fuego, sino luz. No fue un monte de miedo, sino de revelación. Allí no se entregaron tablas de piedra, sino que se manifestó el Hijo de Dios en gloria. La ley, representada en Moisés, y los profetas, representados en Elías, aparecen, pero no para hablar con el pueblo, sino para rendirse en diálogo con Cristo. El mensaje es otro: el camino hacia Dios ya no pasa por un código externo, sino por una persona viva, Jesús. El Sinaí estableció el antiguo pacto, obediencia a la ley como señal de fidelidad. El monte de la Transfiguración señala el nuevo pacto, fe en Cristo como cumplimiento de toda justicia. En el Sinaí, Dios dijo: no traspaséis el límite. En la Transfiguración, el Padre declara: a él oíd. El contraste es poderoso: el Sinaí revela la distancia entre Dios y el hombre,
la transfiguración revela la cercanía de Dios hecho carne. El primero mostró la gloria velada, el segundo mostró la gloria encarnada. Así, el Sinaí y la transfiguración no se contradicen, sino que se complementan, uno prepara, el otro cumple. El uno siembra respeto, el otro despierta adoración. El uno graba la ley en piedra, el otro la escribe en el corazón. Los tres discípulos testigos. En el relato de la transfiguración no todos los discípulos estuvieron presentes. Jesús eligió solo a tres, Pedro, Jacobo y Juan. Esta selección no fue casual, sino profundamente significativa. Pedro, el hombre impulsivo y apasionado, que más tarde sería la roca sobre la cual Cristo edificaría su iglesia, representa la fe en formación. Fue él quien, en medio del resplandor, propuso levantar tres enramadas, una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Su deseo de retener aquel momento refleja nuestro anhelo humano de aferrarnos a lo divino cuando se revela, aunque muchas veces sin comprenderlo del todo. Jacobo, Santiago, hermano de Juan, sería el primer apóstol en dar la vida por su fe, Hechos 12:2. Su presencia simboliza el precio del discipulado, ver la gloria, pero también estar dispuesto a la cruz. Su testimonio muestra que el que contempla la majestad de Cristo debe estar listo también para compartir su sufrimiento. Juan, el discípulo amado, aquel que descansó en el pecho de Jesús durante la última cena, representa la intimidad del amor. Fue él quien, en su vejez, escribió el Apocalipsis, donde otra visión gloriosa del Cristo resplandeciente fue revelada. El mismo Juan que vio la transfiguración en el monte también vería, décadas después, al Cristo glorificado en el cielo. Juntos, estos tres discípulos conforman un cuadro completo: fe, sacrificio y amor. La fe de Pedro, que aún debía madurar, el sacrificio de Jacobo, que lo llevaría al martirio, y el amor de Juan, que permanecería hasta el final. ¿Por qué Jesús los escogió a ellos y no a los demás? Porque este evento no era un espectáculo, sino una revelación íntima. Ellos serían testigos privilegiados no solo de la gloria, sino también de la agonía. Los mismos tres estarían en Getsemaní, contemplando la transfiguración de la gloria y la transfiguración del dolor. Así, el monte de la transfiguración no solo revela quién es Jesús, sino también qué significa seguirlo. Contemplar su gloria es un privilegio, pero también una preparación para cargar la cruz. La transfiguración como anticipo profético. La transfiguración no fue solo un milagro aislado, ni un momento íntimo entre Jesús y tres de sus discípulos. Fue, en realidad, una ventana profética hacia el futuro, un anticipo glorioso de lo que vendrá en la segunda venida de Cristo. Cuando Jesús se transfiguró, su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Esa descripción no es casual, es un reflejo directo de cómo la Biblia describe al Cristo glorificado en el Apocalipsis, Apocalipsis 1:13 al 16. Juan, que estuvo en ambos escenarios, vio en la transfiguración la primera chispa de aquella visión futura, el Rey vestido de gloria, no como siervo sufriente, sino como Señor de señores. Además, el hecho de que Moisés y Elías aparecieran al lado de Jesús es también un mensaje profético. Ellos representan a los dos grupos que estarán con Cristo en su regreso. Moisés, que murió pero fue levantado, simboliza a los muertos en Cristo que resucitarán, y Elías, que fue arrebatado sin ver la muerte. Representa a los que estarán vivos cuando el Señor vuelva y serán transformados. La transfiguración, entonces, es un cuadro profético del día glorioso en que la muerte será vencida y la creación será renovada. El resplandor en aquel monte también nos recuerda que la historia no termina en la cruz, sino en la coronación. Antes de que Jesús caminara hacia Jerusalén y enfrentara el Gólgota, el Padre permitió que los discípulos vieran, aunque fuera por un instante, la victoria final. Fue un destello de esperanza para sostenerlos en el valle de la prueba. Para nosotros hoy, la transfiguración es una promesa. Lo que vieron Pedro, Jacobo y Juan no fue una ilusión, sino un anuncio. El mismo Cristo que brilló en aquel monte regresará en majestad, y todo ojo le verá. Aquella gloria que entonces fue revelada a unos pocos,
un día cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Significado espiritual para nosotros. La transfiguración no es solo un episodio del pasado, es un espejo que nos invita a contemplar nuestra propia relación con Dios y a imaginar cómo la gloria de Cristo puede transformar nuestra vida cotidiana. Al observar a Jesús, resplandeciente y acompañado de Moisés y Elías, comprendemos que Dios no permanece distante, Él se revela, nos habla y nos ofrece un modelo de santidad que podemos seguir. Cada discípulo allí presente experimentó miedo y asombro, pero también un reconocimiento profundo de quién es Jesús. Hoy, nosotros también somos llamados a mirar más allá de lo visible, a reconocer a Cristo en medio de nuestras luchas y desafíos. El significado espiritual para nosotros radica en 3 dimensiones: contemplación, transformación y obediencia. Primero, la contemplación. Así como los discípulos levantaron sus ojos y vieron la gloria de Jesús, nosotros estamos invitados a mirar más allá del ruido cotidiano. La oración, la lectura de la palabra y la meditación nos permiten percibir esa luz que ilumina incluso los momentos más oscuros. No se trata solo de admirar a Jesús desde lejos, sino de abrir nuestro corazón para sentir su presencia, que nos purifica y nos fortalece. La segunda dimensión es la transformación. La experiencia de la transfiguración nos recuerda que Dios desea cambiarnos desde adentro. Así como la carne y el rostro de Jesús resplandecieron, nuestras vidas también pueden reflejar su luz. No se trata de perfección inmediata, sino de un proceso de renovación espiritual donde nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones comienzan a alinearse con su voluntad. Cada acto de amor, cada decisión de perdón y cada gesto de servicio nos hace más semejantes a Cristo, llevando un brillo que otros pueden percibir. Finalmente, la obediencia, la voz del Padre que dice «Este es mi Hijo amado», escucharle nos llama a prestar atención, a obedecer y a seguir. Para nosotros, escuchar a Jesús implica aplicar sus enseñanzas, responder a su guía y vivir según su ejemplo. La transfiguración nos recuerda que Dios no solo nos invita a admirar, sino a actuar. Caminar con Cristo implica sacrificio, fe y confianza, pero también la certeza de que su luz nos acompaña y nos sostiene. En última instancia, la transfiguración nos muestra que nuestra vida espiritual no es un camino solitario. Cristo, en su gloria, nos llama a participar en su luz, a crecer en santidad y a reflejar su amor en el mundo. Cada momento de contemplación, cada acción transformadora y cada decisión de obediencia nos acerca más a esa visión de eternidad y nos prepara para experimentar la plenitud de su gloria. Así, lo que fue un evento histórico se convierte en una experiencia viva y personal. Jesús no solo fue transfigurado, también nos invita a nosotros a ser transfigurados en su presencia. Paralelismos con el Antiguo Testamento. La transfiguración de Jesús no surge de manera aislada, tiene raíces profundas en la historia y la tradición del Antiguo Testamento. Al analizar este evento, descubrimos que la gloria que se revela en el monte Tabor conecta directamente con las experiencias y símbolos que Dios usó a lo largo de siglos para preparar a su pueblo y anticipar la venida del Mesías. Uno de los paralelismos más claros se encuentra en Moisés y el monte Sinaí. Recordemos que en Éxodo 34, cuando Moisés desciende del monte, su rostro brilla por haber estado en la presencia de Dios. Este resplandor es una manifestación tangible de la gloria divina, un reflejo de lo sobrenatural que trasciende lo humano. En la transfiguración, Jesús muestra un brillo aún más intenso, no por su cercanía a Dios sino porque Él mismo es la manifestación plena del Hijo de Dios. Moisés representa la ley, el cumplimiento de los preceptos de Dios, mientras que Jesús la lleva a su plenitud, mostrando que la ley y los profetas encuentran su verdadero sentido en él. El segundo paralelo aparece en la figura de Elías, quien también es testigo de la manifestación divina en el monte Horeb. Elías experimentó la presencia de Dios en un viento fuerte, un terremoto y un fuego, pero finalmente lo reconoció en un susurro suave. Este contraste nos enseña que la gloria de Dios no siempre se manifiesta en lo espectacular, sino en la sutil intimidad de su voz. En la transfiguración, Elías aparece junto a Jesús, simbolizando la continuidad de la profecía y el llamado a la conversión y a la fidelidad.
La presencia de Elías y Moisés juntos revela que toda la historia de la salvación apunta hacia Cristo, la culminación de la promesa divina. Otro paralelo importante se encuentra en las visiones de Isaías y Daniel, donde la gloria de Dios se describe como luminosa, imponente y trascendente. Isaías 6 presenta al profeta ante el trono de Dios, rodeado de serafines, y Daniel 7 describe a uno semejante a un hijo de hombre recibiendo poder y gloria eterna. Estos textos anticipan la revelación que se cumple en Jesús. Él es la luz del mundo, la gloria de Dios encarnada, y su transfiguración es un anticipo tangible de su majestad eterna. Incluso los temas del pacto y la promesa encuentran eco en la transfiguración. La presencia de la ley y los profetas no es casual, indica que Dios ha mantenido sus promesas a lo largo de la historia. La transfiguración recuerda a los discípulos que Jesús no es un líder religioso más, es la concreción de la esperanza de Israel, el cumplimiento de siglos de espera y de profecías que apuntaban a un Salvador que transformaría la humanidad desde dentro. Finalmente, estos paralelismos nos enseñan que la historia de la salvación no es fragmentaria ni aleatoria. Cada evento, cada figura y cada profecía del Antiguo Testamento son como señales que apuntan hacia Cristo. La transfiguración se convierte así en un puente entre la antigüedad y la nueva alianza, revelando que Jesús es el centro de toda la historia bíblica. Reconocer estos vínculos nos permite leer la Biblia de manera más profunda, entendiendo que cada relato, cada símbolo y cada milagro converge en la persona de Cristo, invitándonos a contemplar su gloria y a vivir bajo su luz transformadora. La voz de Dios y el Espíritu Santo. En la transfiguración, la voz del Padre resuena desde la nube: «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». Este momento no es solo un espectáculo celestial, sino una lección profunda sobre la relación entre Dios, su Hijo y los creyentes. La voz divina confirma la identidad de Jesús y, al mismo tiempo, nos invita a reconocer su autoridad absoluta. No se trata de un mandato impuesto, sino de un llamado a escuchar, obedecer y vivir conforme a la guía de Dios. El Espíritu Santo también está implícito en esta experiencia. La nube que envuelve a Jesús, Moisés y Elías simboliza la presencia y protección del Espíritu, esa misma presencia que en Pentecostés vendrá a habitar en los discípulos y en todos los que creen. La transfiguración nos muestra cómo la acción del Espíritu no se limita a momentos milagrosos, sino que acompaña la revelación de Dios, dando entendimiento, discernimiento y fortaleza. Es el Espíritu quien nos permite percibir la gloria de Dios más allá de lo visible, conectando nuestra fe con la realidad espiritual. Además, la voz de Dios y la acción del Espíritu nos enseñan sobre la continuidad de los pactos. La ley y los profetas aparecen junto a Jesús, pero la voz divina nos recuerda que todo converge en Él. La autoridad de Jesús no destruye lo anterior, lo cumple y lo trasciende. La escucha atenta a su palabra es, por tanto, la llave para entender y vivir la voluntad de Dios. Es un recordatorio de que el seguimiento de Cristo no depende de actos externos, sino de abrir el corazón a la dirección del Espíritu y de prestar atención a la voz de Dios en nuestra vida diaria. Finalmente, este encuentro nos invita a contemplar y obedecer. Escuchar a Jesús bajo la guía del Espíritu es entrar en comunión con Dios, experimentar su paz y recibir su poder transformador. La transfiguración, entonces, no es solo un evento histórico, sino un espejo espiritual, nos muestra cómo vivir en sintonía con la voz del Padre, confiando en el Espíritu y permitiendo que la luz de Cristo transforme cada aspecto de nuestra existencia. Escuchar a Jesús es escuchar al mismo Dios, y esa escucha es el camino hacia la verdadera vida en plenitud. Lecciones de los discípulos. La transfiguración no solo revela la gloria de Jesús, sino que también nos enseña a través de la experiencia de los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Ellos fueron testigos directos de un evento que trascendía la comprensión humana. Su reacción inicial, maravilla, temor y confusión, refleja la manera en que muchos de nosotros enfrentamos lo divino, con asombro, dudas y a veces con torpeza emocional. Sin embargo, cada emoción de los discípulos contiene una lección espiritual para nuestra vida. Primero, aprendemos la importancia de la presencia.
Pedro quiso quedarse y construir 3 tiendas, intentando congelar el momento. Esto nos recuerda que no podemos atrapar lo divino en rituales o estructuras, debemos vivirlo en cada instante, conscientes y presentes ante la acción de Dios en nuestras vidas. Estar presente significa abrir nuestros sentidos espirituales y emocionales, reconocer la obra de Dios y responder con fe. Segundo, los discípulos nos enseñan sobre la obediencia en la escucha. La voz del Padre los dirige a centrarse en Jesús. Ellos deben dejar de lado su propia agenda y sus expectativas humanas para comprender que Cristo es el cumplimiento de toda promesa y ley. Para nosotros, esto significa discernir entre lo que queremos y lo que Dios quiere, aprendiendo a escuchar su guía y a confiar en su sabiduría incluso cuando no comprendemos todo. Tercero, su experiencia muestra la transformación interior que ocurre al encontrarse con Dios. No solo vieron una apariencia gloriosa, sino que fueron cambiados en su interior. Este encuentro espiritual nos desafía a permitir que la luz de Cristo transforme nuestra manera de pensar, actuar y amar. Como los discípulos, somos llamados a salir de la experiencia con una fe renovada, con ojos más claros para percibir la realidad espiritual y con corazones dispuestos a seguir a Jesús. Finalmente, los discípulos nos enseñan la humildad ante lo divino. Su temor y reverencia nos recuerdan que acercarse a Dios requiere respeto y entrega total. No hay lugar para el orgullo o la arrogancia, solo la disposición a aprender y a ser guiados por la gracia. Seguir sus pasos implica estar atentos, escuchar y permitir que cada encuentro con lo sagrado nos transforme, guiándonos hacia una vida de fe auténtica y profunda. Transfiguración y nuestra esperanza futura. La transfiguración no es solo un espectáculo de luz y gloria, es también un anticipo profético de la victoria final de Cristo y de nuestra esperanza como creyentes. Al presenciar a Jesús en su gloria, los discípulos pudieron entrever lo que nos espera, una realidad donde el sufrimiento, la muerte y la oscuridad ya no tendrán dominio. Esta escena celestial nos recuerda que la transfiguración es un puente entre el presente imperfecto y el futuro prometido por Dios. Jesús se muestra rodeado de Moisés y Elías, símbolos de la ley y los profetas, lo que confirma que toda la historia de la salvación converge en él. Para nosotros, esto significa que nuestras vidas, marcadas por pruebas y dificultades, están inscritas en un plan divino que culmina en la restauración y la redención. La gloria que los discípulos vieron en el monte no es solo un evento histórico, sino una promesa viva de la segunda venida de Cristo, donde todo será transformado y renovado. Además, la transfiguración nos enseña que nuestra esperanza no es abstracta ni ilusoria. Así como Jesús permaneció fiel y glorioso en medio de la anticipación de la cruz, nosotros también podemos mantener la confianza en medio de las pruebas. Cada desafío, cada dolor, cada pérdida que enfrentamos encuentra su propósito en la historia de Dios, y la visión de Cristo glorificado nos asegura que el sufrimiento temporal dará paso a la alegría eterna. La escena del monte es un recordatorio de que la muerte no tiene la última palabra, el triunfo final pertenece a Cristo y, por su obra, también a nosotros. Nuestra esperanza futura también tiene un aspecto transformador en el presente. Los discípulos regresaron del monte cambiados, con una fe fortalecida y una visión más clara de quién era Jesús. De la misma manera, contemplar la gloria de Dios en nuestra vida diaria, ya sea a través de la oración, la lectura de la palabra o los momentos de revelación espiritual, nos permite vivir con un propósito más profundo. La transfiguración nos llama a vivir como ciudadanos del cielo, con los ojos puestos en la eternidad y el corazón lleno de fe activa. Finalmente, esta esperanza futura nos impulsa a esperar con alegría y sin miedo. El monte de la transfiguración nos enseña que Dios ya ha preparado un final glorioso para aquellos que confían en Él. No es solo un evento para admirar a distancia, sino una invitación a participar en la historia de salvación, a mantener la mirada fija en Jesús y a caminar con la certeza de que la gloria prometida se hará realidad para todos los que le aman y le siguen fielmente. Símbolos ocultos y significados místicos. La transfiguración de Jesús no solo revela su gloria física, sino que también está cargada de símbolos espirituales y místicos que invitan a una reflexión más profunda.
Cada elemento de la escena, la luz resplandeciente, la presencia de Moisés y Elías, la reacción de los discípulos y la voz del Padre, transmite significados ocultos que apuntan a verdades eternas. La luz que envuelve a Jesús es quizás el símbolo más evidente y poderoso. No se trata solo de un fenómeno visual, sino de la manifestación de la divinidad en plenitud. Esta luz representa la gloria de Dios que penetra la realidad terrenal, un recordatorio de que lo divino trasciende el tiempo y el espacio. En términos místicos, invita a los creyentes a buscar la luz interior que transforma el corazón y eleva el espíritu hacia Dios. La presencia de Moisés y Elías va más allá de ser simples acompañantes. Moisés simboliza la ley y la obediencia, mientras que Elías encarna la profecía y la intercesión espiritual. Su aparición junto a Jesús indica que la plenitud de la salvación es un encuentro entre la obediencia, la revelación y la promesa divina. En un nivel místico, nos recuerda que nuestra vida espiritual requiere equilibrio entre el discernimiento, la palabra de Dios y la acción profética en nuestro mundo. La reacción de los discípulos, con miedo y asombro, también tiene un simbolismo profundo. Su caída al suelo refleja la experiencia humana ante lo divino, el reconocimiento de nuestra pequeñez frente a la majestad de Dios y la necesidad de humildad para recibir revelación. En la mística cristiana, este gesto señala la apertura del alma para la transformación y el encuentro con lo sagrado. Finalmente, la voz del Padre que declara "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia" funciona como un sello espiritual. Es un recordatorio de que toda autenticidad, misión y propósito solo se encuentran en la unidad con la voluntad divina. En términos místicos, es la confirmación de que la vida espiritual alcanza su plenitud cuando se alinea con la voz de Dios. En conjunto, estos símbolos nos invitan a contemplar la transfiguración no solo como un evento histórico, sino como un mapa espiritual. Cada detalle oculta lecciones sobre luz, obediencia, revelación y comunión con lo divino, recordándonos que la experiencia de lo sobrenatural también puede vivirse en nuestro interior a través de la fe, la oración y la apertura a la guía del Espíritu Santo. Conexión con la misión de Jesús. La transfiguración no es un episodio aislado en la vida de Jesús. Cada detalle de este evento se conecta directamente con su misión redentora y nos permite comprender mejor el propósito de su ministerio. La escena en el monte revela no solo quién es Jesús, sino también hacia dónde conduce la historia de la salvación. Primero, la manifestación de la gloria de Jesús ante Pedro, Jacobo y Juan anticipa la victoria que él alcanzará a través de la cruz y la resurrección. Al mostrar su naturaleza divina en pleno esplendor, Jesús confirma que su misión no se limita a enseñar o realizar milagros. Su tarea principal es cumplir la voluntad del Padre, reconciliando a la humanidad con Dios. La luz que lo envuelve simboliza la claridad y certeza de este propósito. Cada acción que emprenderá, incluso el sacrificio final, está marcada por la obediencia y la plenitud de la gloria divina. La presencia de Moisés y Elías fortalece esta conexión. Moisés representa la ley, recordándonos que la misión de Jesús incluye cumplir la justicia y los preceptos divinos. Elías, en cambio, simboliza la profecía, mostrando que el cumplimiento de la salvación estaba predicho desde tiempos antiguos. Al aparecer junto a Jesús, ambos confirman que su misión no es improvisada ni aislada, sino que es el punto culminante de toda la historia bíblica, uniendo la ley y los profetas en la obra de redención. La reacción de los discípulos también es significativa. Su miedo y asombro reflejan la confrontación inevitable entre lo humano y lo divino. Jesús los prepara para comprender que seguirlo implica participar en su misión, incluso cuando ésta implique incomodidad, sacrificio o incertidumbre. Así, la transfiguración funciona como un entrenamiento espiritual. Los discípulos son testigos de su gloria para que luego puedan anunciar su mensaje con autoridad y confianza. Finalmente, la voz del Padre que proclama a Jesús como Hijo amado valida públicamente la autoridad de su misión. Todo lo que Jesús hará está respaldado por Dios, no es un camino solitario ni arbitrario, sino una tarea divina con respaldo eterno.
Esta confirmación fortalece la fe de los discípulos y sirve como modelo para nosotros. La misión de cada creyente debe estar alineada con la voluntad de Dios, confiando en que Él guía cada paso. En síntesis, la transfiguración no solo revela la naturaleza divina de Jesús, sino que nos permite entender la esencia de su misión: reconciliar, iluminar y salvar. Cada luz, cada figura, cada palabra del Padre nos recuerda que la obra de Jesús es integral, preordenada y llena de propósito, invitándonos a participar activamente en su plan y a reflejar su gloria en nuestras propias vidas. En el monte de la Transfiguración, todo apuntaba hacia un solo centro: Jesús. Moisés estaba allí, Elías también, pero la voz del Padre no dejó lugar a dudas: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. La ley habló, los profetas proclamaron, pero fue el Hijo quien recibió la última palabra. Esa escena no fue solo para Pedro, Jacobo y Juan. Fue para nosotros. Porque en medio del ruido del mundo, de las voces que nos arrastran, de las cargas que nos pesan, hay una voz que resuena sobre todas: escuchar a Cristo. Él no es una opción entre muchas, no es un maestro más, no es un profeta más. Él es el centro de la historia, el cumplimiento de las promesas, la luz que vence toda oscuridad. La transfiguración nos recuerda que la gloria de Jesús no es un recuerdo pasado, sino una promesa futura. Un día, todo ojo lo verá. Un día, su luz envolverá la creación. Pero hoy, desde nuestra vida diaria, también podemos experimentar destellos de esa gloria cuando nos rendimos a Él, cuando lo colocamos como el único Señor de nuestro corazón. El Padre no dijo: escuchen a Moisés ni escuchen a Elías. Dijo: a él oíd. Ese es el llamado: volver los oídos, la mente y el corazón hacia Cristo. No hacia la tradición, no hacia la religión vacía, sino hacia el Hijo amado. Que este mensaje quede grabado en tu alma: toda la Escritura, toda la historia, toda la eternidad, se dobla ante un solo nombre: Jesucristo. Y hoy, la invitación es clara: míralo, escúchalo y síguelo. Porque Él no solo mostró su gloria, quiere compartirla contigo. Si este video te gustó, te invito a dar clic en el video que aparece en pantalla para aprender más. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga siempre.